Hola, te voy a hablar un poquito acerca del circuito integrado de carga de básicamente cualquier placa base para ordenador portátil. En esta oportunidad pues vamos a tratar de descifrar un poco el funcionamiento de un circuito integrado BQ de la serie 24, ¿ya? Y de la forma más práctica y pequeñita voy a tratar de hacerte entender más o menos cuál es el trabajo, ¿no?, correcto de este circuito integrado y cómo podría ser testeado ante un eventual fallo de esta etapa. Como siempre vamos a utilizar nuestros diagramas de bloque. Ya avancé con el dibujito para que lo vayas entendiendo y simplemente hacerte una explicación. Pero antes quiero definirte algo. Un circuito integrado de carga, desde mi punto de vista, es un administrador de voltaje. Ya el circuito integrado se encarga de administrar el voltaje principal y determinar o priorizar en un determinado momento si el voltaje del adaptador o el voltaje de la batería va a pasar a formar parte del voltaje principal. Recordemos que el voltaje principal va a ser aquel que va a estar en todo el circuito de voltajes de alimentación, ¿no? Obviamente luego de ese voltaje, o sea, el voltaje principal va a alimentar pues a la fuente de 3 y 5, a la fuente del PCH, a la fuente del procesador, a la fuente de la RAM, etcétera, 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 etcétera. Entonces es bueno priorizar y entender más o menos cómo trabaja este circuito integrado. Para ello debemos establecer lo siguiente: todo circuito integrado necesita ser alimentado. Entonces, como primera regla, nosotros tenemos que entender que el circuito integrado de carga tiene que ser alimentado con un voltaje principal, y eso es al principio de todo. Entonces cogemos los 19 voltios directamente del cargador o del adaptador externo, son atravesados por una línea y se cumple la primera regla. En el pin de voltaje de alimentación deberíamos tener 19 voltios. Voy a poner acá. Listo, hasta ahí ya tenemos alimentado el circuito integrado de carga. En este caso pues vendría a ser el pin número 20, ¿no? Si nosotros lo verificamos con el multímetro en el pin 20, pues ahí deben haber 19 voltios. Si no existen los 19 voltios, el circuito integrado no trabaja. Sencillito, ahí no hay mucha ciencia. Lo segundo que te solicita el fabricante pues es un sistema de detección, ¿no? Entonces, ¿qué vendría a ser una señal de detección o un sistema de detección? Que el circuito detecte cuando el cargador está conectado. Esta inserción física debe ser determinada de una manera lógica e interpretada por el circuito integrado de carga. Para ello, con una configuración sencillita, a través de un circuito resistivo, un famoso divisor resistivo, configuramos una señal, ¿no? Una señal determinada como señal de detección o ACDETEC. En este caso la señal del ACDETEC va a tener pues un voltaje de trabajo determinado por el fabricante. En este caso en particular pues estamos suponiendo que trabaja con 2.4 volts. Entonces 19 voltios al principio del circuito, alimentas con 19 voltios al circuito general. En paralelo se forma también otra señal, que es la señal del ACDETEC. La señal del ACDETEC atraviesa un circuito resistivo, ya crea 2.4 volts en este caso, y el circuito integrado de carga lo representa como una primera señal física que se convierte en un estado lógico. Sencillito. Entonces, tú insertas el cargador y automáticamente cambiamos el estado lógico. De lo que estaba en un estado lógico bajo, tú lo insertas y pasa a ser un estado lógico alto, pues no. Entonces en ese momento ya se están cumpliendo dos reglas, pues, la de alimentación y la de cambio de estado en un sistema de detección. A partir de ese momento ya empieza la secuencia de trabajo básicamente del circuito integrado. ¿Por qué? Porque el circuito integrado me va a crear otra señal, y en este caso esta señal ya se va a comunicar con un circuito de control más avanzado. Aquí me doy referencia, pues me estoy enfocando básicamente en el controlador embebido, que es el que controla absolutamente toda la estructura lógica de una placa, ¿no? O sea, a nivel de
de inicio de trabajo, ¿no? Si así lo queremos llamar, ¿no? Un controlador embebido pues es un microcontrolador que físicamente vendría a ser así, ¿sí? Y de él depende pues el encendido de la mayoría de etapas, ¿no? De fuentes que se encuentran integradas dentro de la estructura o microelectrónica de esta placa base. Puede venir así, de una forma con patitas, o también podría venir con unos ya con un tipo de arquitectura o un tipo de conexión o de soldadura ya VGA, ¿no? Con algo más pequeñito, destacado, superficial, pues no, al mismo estilo de las Mac y sus SMC, ¿no? Bueno, en el caso de Intel, ya de las multiplataformas Intel, AMD, podemos encontrar pues los KBC o los controladores embebidos de esta manera. Esta la estoy encontrando, si no me equivoco, en una Asus. Ya, es una consoladora superficial, pero este mismo modelito lo utilizan pues las placas base de los ordenadores de Apple. Volviendo al tema, antes de desviarme de todo esto, listo. Entonces, a partir de ese momento ya nos quedamos en que establecemos una nueva señal, ¿no? Esta señal era la señal de ACOK, entonces el ACOK es un estado alto o también podría ser un estado bajo, o sea, básicamente depende del circuito y de la estructura electrónica con la que está configurada pues esta etapa, ¿no? El ACOK, no sé si ustedes ven un sombrerito en la parte de arriba que estoy colocando, voy a tratar de enfocar. ACOK, acá le puse un sombrerito. Si en el caso encontraran, en un caso de un ejemplo cualquiera, ustedes encontraran un sombrerito en la parte de arriba del ACOK, eso significa que el cambio de estado va a ser diferente. O sea, si normalmente trabaja con un estado lógico alto, en ese caso el estado va a cambiar y se va a volver un estado lógico bajo. Ya es un estado inverso. En tal sentido, cuando el BQ se comunica ya directamente con el KBC, que es el controlador embebido, el S, es Embedded Controller. El controlador embebido entonces ya realiza ciertas tareas que van a permitir que la máquina ya empiece a trabajar correctamente. Pero para ello el BQ, el circuito integrado de carga, debe configurar otras señales para que funcione totalmente esa etapa, ¿no? sin ningún problema. Entonces, como tercer punto, activa la secuencia de encendido de los dos primeros MOSFETs. El primer MOSFET es un MOSFET de potencia, pues no es el MOSFET principal, el AC MOSFET. Es el MOSFET que se va a encargar de recibir pues todo el voltaje y de administrar toda la carga, ¿no? De alguna manera. Entonces ese MOSFET va a ser determinado como un AC FET, ¿no? O un MOSFET de entrada, ¿no? Un FET-in, una cosa así. El AC Drive va a configurar las compuertas o las puertas de estos MOSFET, permitiendo que los 19 voltios empiecen la circulación normal y pasen a formar parte del voltaje principal. Recordemos que el voltaje principal podría tener 50 millones de nombres. Eso está básicamente determinado por el fabricante, ¿no? Si el fabricante le quiere poner, por ejemplo, no sé, Asus-principal a la línea principal de voltaje, pues así lo vamos a encontrar, ¿no? No sé, me han tocado casos en los cuales pues podría ser, no sé, DC Bad Out, cosas así por el estilo, ¿no? B+, más B. Acá por ejemplo lo tengo como el voltaje principal, en este caso lo tengo referido como B20 B+, ¿no? Es simplemente cuestión de analizar y tener un criterio básico de funcionamiento, ¿no? Y de serigrafía, y eso lo establecemos pues con la correcta interpretación del diagrama esquemático. Bueno, en ese preciso instante entonces los 19 voltios ya recorrieron el primer circuito, atravesaron los dos primeros MOSFETs
pasaron a formar parte del voltaje principal. Ese voltaje que va a alimentar al resto de fuentes. ¿Listo? Hasta ahí ya tenemos la comunicación, las señales y todo lo demás. Pasó a formar parte de los 19 voltios, pero nos estamos olvidando de algo. Que internamente el circuito integrado de carga, desde mi punto de vista, tiene dos bloques, ¿no?, de funcionamiento. El primero es un administrador lógico y el segundo es la fuente DC. El administrador lógico va a tomar todas las señales de entrada, las va a comparar y en base a una comparación lógica que vendría a ser el resultado de los voltajes ingresados, ¿ya?, o de las señales que ingresan, va a tomar decisiones. ¿Y cuáles van a ser esas decisiones? Pues las decisiones van a ser crear la señal de AC Drive para configurar los dos primeros MOSFET y comunicarse con la fuente de alimentación interna, con la fuente DC interna, para que esta fuente DC empiece a trabajar y le envíe el voltaje de alimentación a la batería para que la batería también pues se cargue, ¿no? Porque si no, no tendría sentido. Entonces, tú conectas, acá está, voy a ver si lo puedo hacer así, conectas el cargador, se configura el circuito integrado de carga. El circuito integrado de carga se comunica con el controlador embebido. El controlador embebido establece las órdenes, retorna ya esa información al circuito integrado de carga, que también en paralelo está conectado con la batería, y comienza el proceso de carga, siempre y cuando todo esté bien establecido, pues, ¿no? O sea, se tienen que cumplir ciertas órdenes que están establecidas por el fabricante dentro de las características, en este caso del circuito integrado de carga. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con eso? Por ejemplo, si nosotros no conectamos el cargador original, ¿no?, el que viene de fábrica, el que te dice, ¿sabes qué? Tiene 19 voltios, ingresan los 19 voltios y el circuito integrado de carga lo detecta como 19 voltios. Entonces esos 19 voltios atraviesan el divisor resistivo y crean 2.4 voltios. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo le pongo un cargador que tiene 20 voltios? Pues obviamente ya no van a existir los 2.4 voltios, este voltaje va a aumentar. En tal sentido, al aumentar el voltaje, el circuito integrado de carga lo va a tomar como si fuera un mensaje de error. Ya, como un... Bueno, para eso pues tenemos el circuito de detección, por eso se llama AC Detect, ¿no? Porque estoy detectando el voltaje del cargador. Entonces va a parar la marcha, así, planazo, para la marcha y no enciende la máquina. ¿Qué pasaría si es lo inverso? Si por ejemplo no le ponemos el cargador, o el cargador tiene algún problema y por X motivo me está botando 15, 14, 13 voltios. En teoría, pues estás alimentando la motherboard, ¿no? Pues en teoría tú dirías, ¿sabes qué? Yo la enciendo y giraría, trabajaría y pum, pum, pum y listo. No señores. El sistema de detección, que está conformado por el divisor resistivo, va a chapar esa información, la va a comparar, obviamente no va a estar dentro del rango de trabajo que debe ingresar al punto donde se establece la configuración del ACDT, y va a parar la marcha, así, para la marcha, pum, para, pum, listo, se acabó, no arranca. Entonces es muy importante que el cargador sea el original, sea uno con las mismas características, o sea, mantenga las mismas características que el original. ¿Para qué? Para no tener un problema de encendido. Primero tema, ¿no? Me estaba olvidando, o creo que me quedé en la batería. Me debí un poquito. Cuando conectamos el cargador, se configura todo de una manera correcta y empieza el proceso de carga. La batería también tiene un sistema de comunicación que en paralelo trabaja entre el circuito integrado de carga y el controlador embebido, que es el KBC. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se establece el sistema de comunicación entre el KBC y la batería? El sistema de comunicación, para empezar, es el SM Bus, ¿no? El SM Bus es el que se encarga de recibir y de enviar datos entre la batería, el circuito integrado de carga y el KBC. ¿Para qué sirve? Pues básicamente está diseñado por los fabricantes, no por mí. Está diseñado para testear ciertos niveles de seguridad
que debe tener la batería, ¿no? Por ejemplo, cuando una batería llega al punto máximo de carga, este bus de datos se comunica con el KBC se vuelve a comunicar con el circuito integrado de carga y el circuito integrado de carga recibe una orden en la cual pues se establece que ya no debe darle más carga a la batería. ¿Por qué? Porque si no tuviésemos este sistema de control o este sistema de configuración, pues la carga en la batería sería infinita y llegaría un momento en el que haría boom, 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 así, muy fácil. Entonces ese es un sistema de seguridad que establecieron los fabricantes, ¿ya?, que comunica en paralelo la batería, el circuito integrado de carga y el controlador embebido. Si hasta ahí todo está bien y todo está funcionando de manera adecuada, entonces lo que debería suceder luego de eso es que cuando tú retiras el cargador, se activa de manera instantánea, casi instantánea, estamos hablando de milisegundos, se activa la batería y continúa la alimentación de la mother o de la placa base. Entonces automáticamente se define la transferencia de energía de la batería a la placa base. ¿Cómo sucede o cuándo sucede eso? Vayamos a la pizarrita. Cuando nosotros retiramos el cargador, el adaptador del sistema de alimentación del circuito integrado, vamos a eliminar ciertas señales. Vamos a eliminar la señal de AC/DC, ya no va a existir la señal de AC/DC. Entonces, cuando ya no existe la señal de AC/DC, el estado lógico de ese terminal o de ese pin va a cambiar, pues ya no va a estar en un estado lógico alto, va a cambiar y se va a convertir en un estado lógico bajo. Cuando eso sucede, automáticamente también va a cambiar el estado de la señal AC/OK. Entonces ya está preestablecido dentro de las reglas que el administrador lógico debe mandar otra señal a la fuente de alimentación que se encuentra incluida dentro del circuito integrado de carga, y automáticamente debe coger el voltaje de alimentación de la batería, perdón, el voltaje de batería, y alimentar directamente al circuito integrado de carga. ¿Por qué? Porque ya no existe el voltaje de entrada del adaptador, ¿no? De los 19 voltios. Entonces, en ese preciso instante, el que va a alimentar a este circuito integrado de carga, o la fuente de alimentación de este circuito integrado de carga, va a estar establecida por la batería. ¿Cómo sucede eso? Eso sucede rapidísimo, sucede en milisegundos, o sea, ni siquiera lo vas a ver. Si tú quieres testear la secuencia de trabajo de este circuito integrado, lo tendrías que hacer con un osciloscopio de 4 canales como mínimo, o en su defecto pues trabajar con un analizador lógico, ¿no?, para verificar pues el tiempo de encendido de cada una de las señales. Vamos a acomodar un poquito esto, ya, ahí. Si nos fijamos acá en la pizarrita, establecí un pequeño riel de encendido, básicamente con las señales principales extraídas del IC de carga, ¿ya?, en la cual podemos visualizar que la primera señal que debería aparecer en el riel de encendido es la señal de 19 voltios, que es aquella que se crea al enchufar pues, el adaptador de carga, ¿no?, al conectar el adaptador de carga a la mother. Luego de eso tenemos la señal de AC/DC. Recordemos, AC/DC, paralelo, divisor de voltaje, divisor resistivo, ¿ya?, y también va directamente al circuito integrado de carga. Entonces, como un voltaje secuencial seguido del voltaje de alimentación principal, vendría la señal de AC/DC. Luego de eso tenemos seguidamente la señal de AC/OK. Tercer riel sería el AC/OK. Yo estoy colocando como una cuarta señal aparecida dentro de la secuencia de encendido de todo este circuito, a la señal de AC Drive, ¿ya? Entonces, no lo estoy sacando, no lo estoy tomando de una hoja de datos tal cual. Estoy definiendo esto a un criterio personal para que más o menos se entienda cuál sería la secuencia de trabajo de este circuito integrado. Si nosotros lo analizaríamos de otra manera, cuando desconectamos el circuito, entonces sería inversa, ¿no?
voltaje principal de 19 voltios estaría acá, el VPPL. Luego de eso se eliminarían las señales de AC drive, pero nacería una nueva señal. ¿Cuál sería la señal que debería nacer? Sería la señal de bad drive, fíjense, sería bad drive, debería ser por acá más o menos. Perdón mi dibujo. La señal de bad drive configuraría una nueva señal o el nuevo voltaje principal, que sería el voltaje de batería, que pasaría a ser parte del voltaje principal, ¿no? Entonces sería B bad, y este B bad pues va a ser luego de eso el BPPL, ¿no? Ahora BPPL, que esa es la secuencia de encendido del caso de trabajar con una batería, el voltaje de batería. Este es el Ray BAT, ¿ya? Aparece BAT Drive, aparece PBAT y aparece BPL. ¿Qué es BPL? BPL son, en el caso de la batería podría ser 12 o 14 voltios, dependiendo básicamente del fabricante, y en el caso del adaptador principal pues son 19 voltios chapados directamente del AC o del adaptador. Entonces con esto nosotros más o menos terminamos el análisis de este circuito integrado. ¿Qué logramos o cuál es el objetivo de haber llevado esta pequeña clase, ¿no? Porque esta es una clase que llevamos dentro de... Es analizar, comprender, saber que si faltan ciertas señales no va a trabajar el circuito, saber que si uno de los componentes externos que configuran el sistema de detección se encuentra alterado, vamos a tener problemas de carga, saber que si este circuito integrado no funciona, pues obviamente la secuencia de trabajo, la secuencia de transmisión del voltaje principal pues se va a ver bloqueado y no va a funcionar. Lo principal, establecer una regla en la cual nosotros analicemos el circuito para poder realizar un cambio de esta pieza. Esta es una placa base que me llevó a mí al laboratorio hace un tiempo, ya la tenemos como scrap. Ya es una placa base en la cual se estableció un problema en el circuito integrado de carga. Fíjense qué es lo que sucedió. Se incendió. Básicamente se incendió. Creo que se puede enfocar. Bueno, no sé si puede enfocarlo. Acá está. Se incendió la placa por una mala manipulación y un mal diagnóstico establecido por él. Bueno, por quién quizás, no sé, pero por alguien. Yo no lo recuerdo. Entonces, compañeros, lo principal: voltaje de alimentación, voltaje de detección, voltaje de comunicación con el KBC, voltaje de alimentación de la batería. Cuando retiramos el cargador tenemos voltaje de configuración del MOSFET de batería. Sucede exactamente lo mismo cuando conectamos el cargador. Recuerden, me estaba olvidando, el AC drive es una señal muy importante. Si no existe esa señal no van a conmutar los MOSFETs, pues obviamente. ¿Por qué? Porque es un voltaje de polarización, ¿no? Si no tengo ese voltaje, la puerta no trabaja, no funciona. Así, sencillo. ¿Qué más tenemos? Recordemos las señales de comunicación, las señales de datos, las señales de clock de la batería. Estas señales de datos y clock siempre van a estar yendo y viniendo entre el KBC, entre el circuito integrado de carga y la batería. Por este lado también podríamos tener problemas. Recordemos que las baterías son inteligentes. Así es, se llaman Smart Battery. Entonces el Smart Battery lo que hace es, internamente tiene un microcontrolador, tiene una memoria y tiene un software pues de bajo nivel, ¿no? Que se encarga de establecer cierta configuración, ¿no? Esa configuración determina cuánto tiempo de vida puede tener una batería. Un tema cortito, por ejemplo, si una batería viene configurada para ser encendida 10.000 veces, ten la seguridad que luego de las 9.999 veces que ya la encendiste, en la vez número 10.000 ya esta batería no va a funcionar.
Pero si no tenemos una correcta comunicación con el circuito, con el controlador embebido, con el circuito integrado de carga, pues obviamente vamos a tener un problema en esta etapa, ¿no? En la etapa de carga de batería. Entonces, cualquier problema que tengas en el circuito integrado de carga va a afectar ¿a qué? Va a afectar el encendido, va a afectar a la carga de batería e incluso en algunos casos podría generar problemas aleatorios, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, o sea, son cosas que no te podría definir en este momento, que tendría que verificar en el momento en el cual la máquina se encuentre con ese tipo de complicaciones. Recordemos que una variación en el voltaje determina que el nivel lógico establecido en el ACDTEC ¿ya? genere el mismo efecto en el ACOK, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues va a haber una variación, ¿no? Va a haber una variación, ya, y todo se va a volver completamente loco y la máquina se va a volver completamente inestable. Bueno, si lo entendiste, enhorabuena, y si no, te espero ahí en el grupo de avanzada, que tenemos un placer haberte acompañado. Que tengas muy buenas tardes. Hasta luego.